Hola amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo con nuestro querido ajedrez. Si hay alguien en este planeta que es capaz de dar espectáculo, ese es Magnus Carlsen. Atención, porque después de traeros la partida donde pinchaba Magnus Carlsen, ha encadenado 3 victorias seguidas. Ahí es nada. Esta partida que os traigo es la partida número 10 y vamos a ver que es una partida muy interesante donde Magnus Carlsen llevaba las piezas blancas y Amonatov Faruk, el jugador de Tayikistán, jugaba con las piezas negras. Vamos a ver esta interesante partida donde Magnus Carlsen empieza con D4 con un peón de dama, le responden las negras con caballo F6, caballo F3 y aquí las negras juegan G6 para llevar su alfil al fianchetto. Magnus Carlsen juega caballo BD2, alfil G7, E4 y D6. Tenemos una defensa a Pir. Alfil B5 ha jugado Magnus Carlsen y aquí el peón C6 le dice a ese alfil que ya está tardando en irse de ahí. Se retira a D3 y aquí los dos jugadores se enrocan, ponen bajo seguridad a su rey. Primero lo hacen las negras y ahora las blancas y las negras juegan dama C7 con la idea de jugar su peón a E5 controlando el centro. Torre E1 han hecho la blanca, E5, C3, Carlsen refuerza ese poderoso centro que tiene de peones, caballo BD7 y A4 juega aquí Magnus Carlsen con la idea de hacer A5 para que el caballo no tenga intenciones de saltar a la casilla B6. La partida ha seguido con B6 precisamente para impedir que ese peón siga avanzando y además para que el alfil de las negras vaya al fianchetto. Caballo F1 ha hecho aquí Magnus Carlsen para dar actividad a su alfil de casillas negras y llevar su caballo a G3. La partida ha continuado con alfil B7, H3 dando un respiro al rey, torre FE8 y después ha seguido la partida con caballo G3, A6 y alfil G5. Vemos que en alguna variante las blancas planean dama D2 con el intercambio de alfiles del enroque. Así que las negras han jugado aquí H6 dándole un patadón en la cara a ese alfil diciéndole retírate, ¿qué haces con tu vida aquí? El alfil se ha ido a D2 y B5 de las negras. Aquí Magnus Carlsen ha jugado B4 ganando espacio en el ala de dama, a lo que el negro ha seguido con caballo B6 y Magnus ha hecho A5 diciéndole a ese caballo que se vaya por el mismo camino que ha llegado ahí. Caballo BD7 retrocediendo el caballo a la misma posición donde estaba y vemos cómo se cierra ya un poco la posición en el flanco de dama. Aquí las blancas han jugado dama C1 con idea de capturar el peón de H6, lo han defendido con rey H7 las negras, C4 y torre AC8. D por E5 han jugado la blanca aquí. Aquí las negras hubiesen sido muy felices si Magnus Carlsen captura en B5, puesto que a C por B5, C por B5 y mirad la posición donde las negras están controlando la columna C con dos piezas mayores y le han dado actividad a ese alfil que estaba totalmente encerrado. Ese alfil cobra muchísima vida ahora. Así que en esta posición lo que no quiere Magnus Carlsen es que ese alfil que está entorpecido por todos sus peones cobre vida. Así que hace D por E5, D por E5 y alfil E3 con la idea de en algún momento llevar su alfil a B7 molestando a la dama. La dama se ha ido a B8 para que eso no suceda, no sea molestada, pero torre D1 hacen las negras invadiendo la columna abierta, las negras no, las blancas, las piezas de Magnus Carlsen llevan su torre a la columna abierta y caballo F8 ha hecho el negro, pero esto permite la jugada de Magnus Carlsen
alfil B6, que controla cualquier tipo de entrada de las torres en la columna abierta, y ahora son las blancas las que van a dominar esa columna por largo rato. Caballo 6 de 7 atacando a ese alfil, pero ahora ya es tarde porque C5 de Magnus Carlsen y vemos como dos peones controlan ese alfil. Ahora capturar ese alfil no es nada bueno para las negras de cara a un final. Si caballo por B6 es una jugada un poquito dudosa, porque después de A por B6 tienen las blancas un poderoso peón pasado que cuando se intercambien todas las piezas va a estar a 2 casillas de la coronación. Es por eso que aquí las negras no capturan el alfil, sino que juegan su caballo a E6. Pero Magnus ha seguido alfil B1. Vemos como la torre ataca al caballo indefenso de D7, caballo D4 interponiéndose a la acción de la torre, torre A3 para que no le doble el negro ningún peón en algún tipo de variante que pueda suceder con caballo por F3, y las blancas se verían obligadas en un momento dado a G por F3. Aquí las negras han hecho caballo F8 para igual reforzar su caballo, o para cuando las blancas intercambien los caballos en D4 poder apoyar al peón que quede una vez más. Pero no parece la mejor opción por lo que vamos a ver, porque Magnus Carlsen ha capturado en D4, caballo por D4, E por D4 y ahora F4, y vemos que tiene una posición muy buena Magnus Carlsen. Si ahora por ejemplo caballo E6 con el plan de desarrollar ese caballo y apoyar una vez más junto con el alfil a ese peón pasado, pues E5 es muy poderosa porque las piezas negras prácticamente no se pueden mover y se amenaza un caballo E4, caballo D6 amenazando a las dos torres, y vemos que esas torres no pueden ir nunca a la columna central porque el alfil tiene controlada la casilla de acceso, y además la dama prácticamente no se puede mover porque todas las casillas las tiene controladas las piezas blancas. Por lo tanto es una posición muy restringida para el negro, y por eso aquí no juega la jugada que tenía en primer lugar en mente, sino que juega su torre a E7 con el plan de doblar las torres y hacer presión sobre el peón. Pero aquí con E5 se encuentran con los mismos problemas de caballo E4 y caballo D6. Torre C8 han hecho las negras, pero caballo E4 ya viene. Caballo E6 desarrollando ese caballo, llevándolo a una casilla fuerte, pero caballo D6 es muy potente. Las negras realmente aquí están en una posición muy delicada. Magnus Carlsen ha construido aquí una posición tremenda donde rápidamente se va a ver el poder. Si por ejemplo ahora retiran la torre, esta no es la jugada que ha hecho el negro, sino que aquí prácticamente han sacrificado ya una pieza menor, porque realmente están sin jugadas. Torre F8 por ejemplo, quitando la torre vendría un F5 ya atacando al caballo, y es más, si se va el caballo por ejemplo a D8, viene F6 atacando a torre y alfil, ganando una pieza. Por lo tanto no se puede ir, y si G por F5 aquí en esta posición, pues lo que pasa es que caballo por F5 están atacando la torre, y si se retira caballo por G7 jaque, y a rey por G7 torre G3, y vemos que el rey no tiene salida. Si el rey se retira aquí, puesto que la casilla H7 la tiene dominada el alfil, viene la dama con un jaque mate, dama por H6, y las negras mueren. Por lo tanto están prácticamente perdidas, y lo que hacen las negras en esta posición es, para intentar activarse un poquito, capturar caballo por F4, pero dama por F4, alfil por E5 atacando a la dama, se ha ido a F2 y alfil por D6, pero es que después de C por D6, aquí dama por D6, activando un poco sus piezas, pero después de la siguiente jugada de Magnus Carlsen las negras se han rendido porque ya llevaban, digamos, una pieza de desventaja, y con alfil C5 las negras no tienen más remedio que entregar la toalla, o sea, tirar la toalla más que entregarla, porque dama y torre están
siendo amenazadas por un increíble pinchito del alfil. Bien amigos, espero que os haya gustado este partidón. Os voy a mostrar la clasificación que hay en el Mundial ahora mismo, donde Magnus Carlsen, después de haber perdido la partida que os traía esta tarde, estaba bastante alejado de la cabeza, pero con estas 3 victorias, el tío es que es espectáculo puro, se ha metido prácticamente en cabeza. Aquí tenemos la clasificación, donde Nepo va primero, Andreakin va segundo. Bueno, aquí vemos la clasificación. Ojito que el niño Antón va el número 13 con una puntuación bastante buena de 7 puntos. Ahí en nada, 7 puntos lleva el niño Antón, pero es que Magnus Carlsen se ha metido en el puesto número 17 después de estar ya en la misma, no lo quiero decir, pero ya sabéis dónde, y se mete con 3 victorias seguidas también en el puesto número 17, y vemos que también tiene 7 puntos, y como podemos observar, faltan 5 rondas mañana todavía y no está tan alejado de cabeza, porque el primero, que es Nepo, lleva 7 puntos y medio. O sea que increíble, el único capaz de dar espectáculo total. Se la está jugando. Pensad que no lleva ni unas tablas. O sea, vamos a quitar esta ventanita, ya habéis visto la clasificación. Bueno, hago aquí una pequeña toma más, a ver si lo encuentro, para que podáis seguir toda la clasificación. No lo veo por ningún lado. Vale, aquí tengo la ventana, y os hago aquí 2 tomas si queréis ver cómo va hasta el final la clasificación. Aquí la tenéis, vale. Y ahora pues vamos a quitar esta ventana para que me veáis el careto. Pues lo que os comentaba, Magnus Carlsen se ha metido ahí, pero lo auténtico del espectáculo que está dando Magnus Carlsen es que en todo el campeonato mundial no ha hecho ni unas tablas. O pierde o gana, pero el tío se la juega. No diréis que no es un espectáculo puro y duro. Bien amigos, creo que es suficiente para que apoyáis hasta el más allá el vídeo con un me gusta, compartiéndolo, y aquí os dejo otros 2 vídeos que os van a encantar. Un gran saludo para todos amigos.